iglesia, se va a manifestar aquí en la iglesia. Aunque en la esquina se agarren la mano, ¿eh? Dame la mano. Manito, ella le bendiga. Y solo entran, ahí vengo, voy a la cafetería y la otra hermana y se separan. Así como aquella caricatura de Correcaminos, ¿verdad? No sé si se recuerda, estaba el coyote, ¿verdad? Que siempre le daba no, había un perro ovejero y salía también el coyote ese. Y se daban durante todo el día y ya a la hora de la salida los dos venían y marcaban su tarjeta y se iban abrazados y todo, ¿va? Su trabajo era pelearse. Ahora, tenemos que poner atención porque muchas veces, por eso dice la Biblia que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos. Si tú dejas pasar un problemita, por muy sencillo que se mire en tu hogar, si no lo confrontas, nos va a pasar la de Esaú con Jacob. Jacob salió huyendo de Esaú y 20 años después le dijeron, ahí viene tu hermano Esaú y 400 más. O sea, si tú y yo no enfrentamos un problema, al cabo del tiempo, perdóname, pero no va a ser solo uno, van a ser más. Entonces, lo que tenemos que hacer es detener lo que influye de la sociedad a la familia, porque lo influye con cosas malas. Aunque usted no diga, bien, va a ver en qué cosas muchas veces influye en la familia y después influye en la iglesia. Fíjese que este es un estudio de una licenciada en México, y dice en su estudio, embarazo adolescente en México, Esperanza Tuñón, indica que en Estados Unidos la respuesta frente a un embarazo no deseado es el aborto. Y en América Latina, que los padres, o sea, que cada uno de ellos, cada uno vive con los papás. O sea, bueno, resultaste embarazada, andate a tu casa, yo a mi casa, que tu papá te siga manteniendo a vos y a mi hijo y yo en mi casa y tranquilos. O se casan o solo se arrejuntan, dirían por aquí, ¿verdad? Se unen y ahí están. Pero le quiero mencionar esto porque son cosas que están en la sociedad y que están contaminando a las familias. Y eso viene y se mete a la iglesia. Ahora fíjese, sigue este estudio y dice, entrevistaron a unas jovencitas que habían quedado embarazadas y a una que ellas entrevistaron, dice, el único recuerdo que guardaba Luisa, nombre ficticio, del padre de su hijo, se extinguió entre el humo de la discoteca del barrio. Oh. Aquella en la que sin pensarlo decidió entregarle su virginidad al joven de ojos claros, que parecía haberse fugado del cielo. Se era caído de una vez, ¿verdad? Ahí sí que se había fugado, caído el cuate. Dice, hoy la futura madre tiene 14 años y un bachillerato interrumpido. Ahora, podríamos decir, eso pasa en el mundo, sucede en las películas, va a decir usted. Pero eso sucede, lamentablemente, está sucediendo dentro de la iglesia. Ahora, ¿pero por qué? Si en las casas está el arca del pacto. Ahora, usted dirá, esto es en México, pero mire esta noticia en Guatemala, octubre de 2011. Cada 7.5 minutos se embaraza una adolescente en Guatemala, lo que provoca que en los centros de salud se atienda a 10 niñas al día que llegan en labor de parto. Apenas han terminado su primer ciclo menstrual, recién dejan la primaria y sus vientres comienzan a abultarse.
Llegaron con la mamá un día, mamá, creo que estoy empachada. Ajá, empacho de 9 meses. Pero mire, esto es alarmante. Póngale un promedio de cada 7 minutos, una adolescente queda embarazada. Y lamentablemente muchas de esas adolescentes son de hogares cristianos. Pero si tienen arca del pacto, ¿será que Dios es injusto? No. En algo se está fallando. Mire, yo no sé si usted que es papá, usted mamá, decían antes, ¿verdad? Así va a decir más tarde también, ¿verdad? Pero mire, usted no fue a una universidad y se recibió de papá o de mamá. Usted y yo aprendimos de nuestro papá y de nuestra mamá. Y nuestro papá y nuestra mamá aprendió de su papá y su mamá. No del suyo, pues, sino que de ellos, ¿verdad? Y así. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted estaba en primaria y hacía planas. Yo ya había primaria, oye. Y me ponían a hacer, uno en primero aprendí a hacer palitos, ¿verdad? Bueno, eso era en aquel tiempo. Y uno seguía la primera fila de la plana, salía más o menos bonita porque uno tenía de prueba o uno copiaba la que la maestra le puso, ¿verdad? Antes se le decía la señorita, seño, ahora es miss. Pero ya como a la quinta fila, la plana que eran 6 letras y que abarcaba la página, esas mismas 6 letras estaban en un cuadrito. ¿Pero por qué? Porque tomábamos de ejemplo lo que nosotros mismos habíamos hecho. Claro, aquí hay excepciones, hay que desde primaria parecían arquitectos son, no, sí, ¿verdad? Que dibujan bien bonito, arquitectos, las letras bien bonitas y todo, pero mire, eso es alarmante. Esto es alarmante porque nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? En nuestra casa, ¿qué estamos haciendo? Como Elí, hoy voy a la iglesia, el miércoles, el miércoles juega el Barça con el Real, por si no lo sabía. Me voy a apurar porque a mí se me va el tiempo en eso. Mire, sigue. Dice, los embarazos a temprana edad en este país, o sea, en Guatemala, provocan además que en los quirófanos al menos 2.198 niñas entre los 10 y 17 años se conviertan al mes en mamás. Ahora, si una niña a los 10 años quedó embarazada, quiere decir que a los 9 años tuvo relaciones. ¿Y dónde estaban los papás? De ella y de él, porque alguien podrá decir, a gloria a Dios que yo tengo hijos varones. Pero el daño es el mismo. Pero entonces fíjese que gracias a Dios para todo esto hay solución. Mire, esta es una estadística que sacaron, yo se la voy a tratar de leer porque aquí sí me voy a poner los lentes. Perdóneme usted. Pero aquí en la de en medio, abajo, dice, la mayoría de muchachas apenas cursa educación básica. Dice, de todos esos embarazos, 6 niñas estaban estudiando primaria. 23 estaban en secundaria, 47 estaban en tercer ciclo y 23 estaban en bachillerato. Y una era ya universitaria. Ahora, y arriba están todos los problemas que tienen, los riesgos que corre el bebé y la mamá también, porque son embarazos de alto riesgo.
Ahora, a mí me da tristeza porque de esta manera el enemigo está destruyendo muchos hogares. Y por consiguiente hace que los padres de estas criaturas, muchos se peleen con Dios, digan, no, Dios no existe, ¿por qué permitió eso? Y terminan desertando de la iglesia. Irle a predicar, ir a visitar a alguien, a un padre de familia que ha tenido un problema de esos, es muy difícil que le reciba la palabra. Es como ir a evangelizar a alguien que nosotros le llamamos caído, ¿verdad? Hasta uno le dice un texto, no hombre, no